Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de una acción que nos llama mucho la atención y es la migración de las aves. Bien sabemos que estos seres de la naturaleza ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas al desempeñar roles muy importantes en la cadena alimentaria. Muchas de estas aves se alimentan de insectos y es así como contribuyen al control de poblaciones y así también ayudan a prevenir las plagas que posiblemente podrían afectar a los cultivos y también a los bosques. Las aves migratorias desempeñan un papel crucial en los ecosistemas y tienen una gran importancia en diversos aspectos. Hoy, para hablar de este tema a profundidad, tenemos un invitado muy especial, pero primero un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, Nuestro Oxígeno, Nuestro Un saludo oxígeno. cordial para usted, Marianne, para Juliet, para nuestros amables oyentes y también para nuestro invitado, Sergio Ocampo, especialista en turismo, de naturaleza, de aves y también recorridos a caballo por diferentes lugares de nuestra bella Colombia y diferentes lugares del mundo. Cuando hablamos de aves migratorias, que es nuestro tema hoy, pues realmente uno se maravilla que esos seres viajen tantos kilómetros, atraviesen tantos países. ¿Sabe usted cuánto puede viajar un ave? ¿Un ave migratoria? Son de aquí y son de allá, son de allá y son de aquí, de diferentes países. Por eso cuando vemos un ave, no le cortemos las alas, no enjaulemos el canto, no enjaulemos el nido, no las dañemos a la naturaleza. Vamos a saludar a nuestro invitado a través de Juliet, quien nos va a identificar y al mismo tiempo le va a dar la cordial bienvenida. Claro que sí, Carlos Alberto, un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como usted bien lo ha dicho, Carlos Alberto y Marian, hoy contamos con un invitado muy especial. Él es Sergio Ocampo, es especialista en turismo de observación de aves y turismo ecuestre. Con más de 25 años de experiencia, con alrededor de 1.500 alumnos en 30 departamentos. También con autor de la especialización SENA y guianza para observadores de aves, con cerca de 1.500 especies de aves vistas en Colombia. Ha representado a nuestro país en la Feria de Aves de Inglaterra, Brasil, Congreso de Aves de Ecuador, Feria de Aves de Sudamérica. Definitivamente un gran especialista en aves que hoy nos estará hablando sobre las aves migratorias. Nos hablará sobre qué son, a dónde llegan, cuántas son, a dónde vienen y por qué vienen. Todo esto y mucho más estaremos viendo a lo largo de este programa, pero primero le doy la cordial bienvenida a nuestro invitado Sergio Ocampo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y un cordial saludo para usted. Muchas gracias, es un gran placer estar de nuevo con ustedes. Yo siempre pienso cuando dicen Sergio Ocampo, en que debieran decir Sergio Ocampo Tobón, porque yo aquí en mi Manizales del Alma conozco como otros 4 Sergios Ocampos, inclusive uno como bastante parecido y vive aquí a una cuadra de mi casa. Entonces es para mí un gran placer estar de nuevo con ustedes hablando de algo que nos atañe mucho en estos momentos, que son las aves migratorias que están a unos poquitos meses de devolverse para los Estados Unidos y otras de llegar del sur del continente a nuestro país. Sergio Campo Tobón, gracias por aceptar la invitación a este programa Nuestro Oxígeno. Usted nos va a oxigenar sobre lo que significan las aves que por estos días están aquí, están en la esquina de oro de Sudamérica, vienen de Norteamérica, especialmente hablemos de la piranga rubra, la tángara roja y también otras especies que usted sabe identificar muy bien. Y ahora que escuchaba a Juliet manifestar cuántas aves usted conoce, ha avistado, prácticamente a Sergio hay que preguntarle cuántas le faltan, más bien. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. A ver, yo tengo vistas alrededor de 1.500 de las 1.968 especies que se han visto en Colombia. Entonces estoy pues como alrededor de las
400 especies para ver todas las que han sido reportadas en el país hasta el momento. Entonces, entremos en materia. Hablamos de las aves migratorias. Hay aves migratorias boreales, las que vienen del norte, y aves migratorias australes, las que vienen del sur del continente. Entonces, en este momento están en Colombia las aves migratorias boreales, que son la gran mayoría, hablando de un total de 180 especies más o menos de aves. El 80-90% de ellas vienen de Norteamérica, de Canadá, hasta de Alaska. ¿A qué vienen acá? Huyéndole al frío de los países donde ellos se reproducen. Entonces hay siempre como una gran discusión, ¿son de aquí o son de allá? Pues ellos se reproducen allá unos 4 meses, viajan unos 4 meses y están acá unos 4 meses, más o menos en un promedio. Y esas aves migratorias australes o boreales también se dividen en los que viajan de noche y los que viajan de día. Entonces hay una gran mayoría de pajaritos que pertenecen al orden de los paseriformes, que son como unas 9 familias de pajaritos pequeños. Tienen la característica varias que son, viajan de día, viajan de noche y comen en el día. Esa es una característica. Otra, son cantantes, vocalizan, tienen cantos elaborados. La mayoría de ellos vienen volando sobre el continente, o sea, raramente cruzan el océano. Esos vienen como por Panamá y por el Darién, entran a nuestro país. Y la otra cantidad, que son las aves rapaces, las que pasan por aquí, el 50% de su migración el último fin de semana de octubre por la ciudad de Manizales, los que son los gavilanes migratorios o las águilas cuaresmeras, son unas 10 especies de aves, entre las cuales 9 son rapaces y la otra son también una especie de chulos, de gallinazos de cabeza roja, que vienen todos los años a Colombia y se devuelven más o menos finales de marzo, principios de abril, como hacen todos los que vienen de Norteamérica. Entonces se devuelve en marzo o abril y en ese momento, marzo o abril, empiezan a llegar las migratorias del cono sur. Sergio, ¿usted ha escuchado la canción Tángara? No, nunca la he escuchado. Conozco muchísimas tángaras. La piranga rubra, que es esta ave pequeña, rojiza, y digamos también su pareja, que es amarillita, la hembra, y también los pichones cuando están pequeños dicen que son amarillitos y luego se vuelven rojos. Pues realmente nos sorprendió un día aquí en la ciudad de Cali y por eso le hicimos esta canción que queremos que usted escuche y los amables oyentes, que llama Tángara, porque esta canción dice que en abril le tocó partir. Escuchemos esta canción. Quiero compartir contigo y verte por lo menos una vez en tu amanecer. El cielo se abrió y te vi volar, trayendo en tus alas la ilusión, buscando calor. Un noviembre de sol, tú llegaste hasta aquí y la tierra como brújula te guió. Has cambiado de cielo encontrando un jardín que seduces con aires de libertad. Tángara, tángara, tángara. Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación. Tángara, tángara, tángara. Por lo menos quédate un momento. Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color.
por viejos caminos se marchó, dejando mi alma en soledad. Sé que volverá a endulzar con besos a la flor, a sentir miradas con amor, siempre al despertar. Una tarde de abril te ha tocado partir, para así seguir salvando paisajes. Seguiremos tan juntos a pesar del tiempo. Este amor jamás tendrá su final. Tangara, tangara, tangara. Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación. Tangara, tangara, tangara. Por lo menos quédate un momento. Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu valor. Tangara, tangara, tangara. Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación. Tangara, tangara, tangara. Por lo menos quédate un momento. Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color. Después de escuchar esta linda canción del grupo musical Pa' Vivir Contento, estimado Sergio, le queremos preguntar acerca de cuáles son esas especies de aves migratorias más destacadas que para usted visitan Colombia durante sus migraciones. ¿Cuáles son las que usted puede resaltar o las que recuerde en este momento? Y cuéntenos un poquito de ella. ¿Y existen áreas específicas en nuestro país que sean especialmente importantes para la observación de este tipo de aves? Qué buenas preguntas, te cuento. Todas las aves que vienen a Colombia son especiales porque ellas hacen algunos aportes diferentes a nuestros ecosistemas. Y si tienen una preferencia para venir a Colombia, digamos los paseriformes, que son pajaritos pequeños y vocalizan, que son la mayor cantidad de especies que vienen del norte de nuestro continente, son pajaritos que decíamos ahorita que vuelan en la noche y se alimentan en el día. Son pajaritos que prefieren venir a Colombia debajo de los 1000 metros de altura y les gustan los árboles de 10 a 20 metros de altura, que no tengan una sombra muy marcada. Les gusta como los árboles de hojas menuditas. ¿Por qué? Porque esos árboles y de esa altura y de ese tipo de hoja asemejan a los árboles donde ellos se reproducen en el norte del continente. Entonces, por ejemplo, a Colombia llegan muchos que son del género Cetofaga, que antes se llamaban dendroicas. Alrededor de 20 de estas especies vienen a Colombia. La gran mayoría de ellos se quedan pues abajo de los 1000 metros de altura y tenemos en el bosque de Niebla, por ejemplo, o sea, de aquí de Manizales hacia arriba, como donde está la reserva del Río Blanco, están varios sitios de observación de aves allá en esa zona. Allá es muy común ver una que se llama la Cetofaga fusca o Blackburnian Warbler, y en la zona cafetera, o sea, de Manizales hacia abajo, ya se ve lo más en la Cetofaga petequia, que es amarillita, con unas barras rojas en el pecho, por eso se llama petequia. Entonces, sí hay una preferencia marcada por ciertos niveles altitudinales y hay también aves erráticas, que siendo, por ejemplo, que les gusta venir a los manglares del Caribe colombiano, las podamos encontrar en zona cafetera. Eso se ve muy de vez en cuando. Hace unas 3 semanas estaba yo observando aves en un sitio impajaritable, o sea, imperdible, que es el Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya, y tuve la posibilidad del primer avistamiento para el departamento de una migratoria que se llama la Cetofaga magnolia, un bichito bastante raro. Ya la había visto también en Caldas hace varios años. Estos avistamientos dan para lo que se llama un artículo científico. Entonces sería como más o menos el título: primer registro para los Andes centrales o para el departamento de Caldas o para el departamento de Risaralda de la renita magnolia. Entonces sí tienen como una preferencia muy marcada. Digamos, en los manglares del Caribe cerca a Santa Marta hay millones de unos pajaritos amarillos que les dicen canario loco, les dicen los costeños, se llama la Protonotaria citrea.
es muy, muy abundante. También hay por miles ahora en esa zona unos que nosotros llamamos gallinas ciegas, que son unos pajaritos que salen a volar en la noche y vuelan muchísimos en el momento del atardecer. Entonces todos son valiosos, hay unos más bonitos que otros. Ustedes hablaban ahora de la Summer Tanager o piranga rubra. La piranga rubra es del mismo tamaño de un azulejito, son primos, y el macho es rojo y la hembra es color mostaza. Y el macho juvenil es mostaza y se va tornando a rojo. Esa es una de las más comunes en muchas zonas del país, no muy abundante en número, pero sí la vemos en todas partes. Sergio, esta piranga rubra llega siempre como hacia noviembre, cuando empieza el frío en Norteamérica, y se va en abril, cuando ya prácticamente se ha acabado el frío allá. ¿Cuánto tiempo tarda ese viaje? Y estaba hablando con algunas personas en Guatemala, en Costa Rica, también las identifican cuando vienen de allá para acá o van de aquí para allá. Correcto, pero mira, te cuento. Ellas vienen aquí como a pasar el invierno de sus países de reproducción. Yo he visto migratorias a finales de julio, principios de agosto. Eso es muy inusual, ¿cierto? Porque ese es el momento donde ya están terminando de su reproducción en Canadá o en los Estados Unidos, en Alaska. Pero hay unos que viajan antes y hay unos que viajan después. La migración puede ser también un poquito de selección natural. Entonces se mueren, como quien dice, los más jóvenes o los más viejitos, los más inexpertos. Pero usualmente en noviembre ya todos han llegado acá. Y hay un fenómeno también muy ligado a la migración, es que hay especies que se ven, por ejemplo, en la migración de subida y no se ven en la migración de bajada. Entonces las aves, dependiendo de sus hábitos alimenticios, tienen como unas rutas migratorias, también de sus hábitos de vuelo. Entonces, como decíamos ahorita, los paseriformes o los llamados también reinitas, que son la gran mayoría de estos migratorios, se vienen sobre el continente. Pero también hemos encontrado algunos individuos que se han tirado por la ruta de las Antillas. Sabemos que Cuba está bastante cerquita de la Florida, pongámosle a unas 60 millas. Entonces, eso es un vuelo de algunas horas para esos pajaritos tan pequeños y se vienen saltando de isla en isla. Y ha habido registros de pajaritos pequeñitos volando 85 horas seguidas. Entonces, la migración también conlleva que los pajaritos suban hasta un 50% de peso y que cambien de hábitos alimenticios para, como, entre comillas, engordar previo a la migración, porque ellos usualmente cuando están migrando no se alimentan, usualmente. Entonces, digamos, los gavilanes migratorios, ellos en el día van flotando de una térmica a otra, viajando en el momento de bajada de norte a sur, bajando hasta la Argentina y van recorriendo, por ejemplo, unos 400 kilómetros diarios. Entonces son recorridos de varios meses. Verdaderos atletas. Y son súper expertos para ahorrar energía y para no gastar su grasa de combustible, porque usualmente no aletean. Ellos esperan que el sol le pegue a la montaña y tipo 9 de la mañana empiezan a tomar altura en las corrientes térmicas que son calientes y ascendentes, las que utilizan los parapentistas o los gallinazos. Ellos se suben en eso que forma como un cucurucho y se tiran hacia el siguiente y así van tirándose de una corriente térmica a otra sin aletear durante muchos días hasta llegar a la Argentina, donde hay una explosión de insectos en ese momento. Entonces, la naturaleza es sabia y el hombre como que le da trabajo entender eso. Sergio, Marian tiene un término que me ha encantado porque ella dice se deslizan en el aire. Ellos se van deslizando de una térmica a otra y tienen diferentes vuelos, forman como un cucurucho cuando están subiendo en altura y al final de ese cucurucho que ya está más ancho, empiezan a hacer como unos ríos y van deslizándose, perdiendo altura lentamente hacia la próxima térmica. Sergio, sabemos que las aves migratorias, de acuerdo a todo lo que usted nos ha comentado, son fascinantes, criaturas que emprenden esos largos y agotadores viajes en busca de mejores condiciones. Y quisiera preguntarle, hablando de las aves migratorias, ¿cómo las aves saben el camino a seguir durante sus largos viajes? Y también cuáles son esos otros desafíos que ellas enfrentan durante sus migraciones. Uy, si usted la pregunta del siglo. Hay varias teorías de por qué ellas siguen esas rutas. Entonces hay una teoría que dice que es información genética porque sus predecesores desde hace miles de años están siguiendo la misma ruta. Hay otra teoría que dice que tienen unas brújulas en el cerebro
unas células que siguen buscando los diferentes rumbos. Hay otras que dicen que se guían por las luces. Hay diferentes teorías que no está muy claro estas migraciones. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan las aves migratorias durante sus viajes? Mira, ellas tienen un desafío muy grande y es que usualmente vienen en la época de los huracanes. Entonces, en el Caribe, que es una ruta de muchísimas especies, hay grandes vientos. Acuérdate que estos pajaritos usualmente vuelan en grupos, o sea que un solo huracán puede amenazar de extinción casi que toda una especie. Otra amenaza muy grande que tienen ellos y la mayoría de los animales del mundo es la destrucción de los hábitats. Entonces hemos tenido experiencias, por ejemplo, de pajaritos que vienen a Colombia a un mismo bosque cada año y el año entrante ya no existe el bosque. Incluso a nosotros nos ha pasado como observadores de aves. Alguna vez llegamos a un sitio en Antioquia que habíamos estado visitando hace muchos años y ya el bosque no existía. Esto es bastante grave para las especies migratorias también. Sobre todo la destrucción de los hábitats es lo que más los puede atacar. Y hay otra amenaza también que afecta a muchas especies, es que, digamos, van a aterrizar en un humedal cada año y los esperan con escopetas. Correcto, dentro de las migratorias también hay como unas 8 a 10 especies de patos y los colombianos, sobre todo en años anteriores, en los 70 sobre todo y los 80, les gustaba salir a cazar por deporte y matar los animalitos. Ahora ya eso es más raro, afortunadamente, por aquello de que las armas ahora no tienen permiso de deporte y algunas muy pocas tienen permiso de tenencia. Entonces ya esto de la cacería es más escaso. Lo que tienen mayor amenaza a todas las especies de aves del mundo, que estamos cerca de lo que se llama una segunda extinción de especies, porque que cerca del 40% de todas las especies están amenazadas, es la destrucción de los hábitats. Importante esto que nos está comentando nuestro invitado Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, porque lo que dice Sergio pues es una completa realidad. Es necesario que trabajemos ahora más que nunca en la conservación porque nos podemos definitivamente enfrentar a situaciones muy, muy complicadas. Y le quiero preguntar acerca de cómo ha influido la migración de aves, especialmente en nuestro país, en el desarrollo precisamente del turismo de observación de aves en Colombia, ya que usted es un experto en el tema, estimado Sergio. Muy buena tu pregunta. ¿Cómo influyen las aves migratorias en nuestro turismo? Porque estamos como el que en el inicio de Sudamérica y todas pasan por acá. Entonces hemos tenido como la experiencia bastante singular de tener observadores de aves de Estados Unidos o de Canadá conociendo especies de aves que son de su país y por vivir ellos en un país tan grande como es los Estados Unidos de Norteamérica, no han tenido posibilidad de verlas en su país de origen y vienen a conocerlas aquí a nuestro querido Colombia y de ahí también que ellas vengan como a complementar esta gran cantidad de aves, o sea, casi que el 10% de las especies de aves registradas para Colombia son aves que vienen a veranear aquí, a huir del invierno y la nieve de los países donde ellos se reproducen. Sergio, hay reportes, digamos, de pérdidas de muchas especies que llegaban a hábitats donde prácticamente se han incendiado, se ha destruido su hábitat por incendios forestales. Claro. Hay que tener en cuenta que usualmente estos animales llegan a congregarse en algunas zonas muy pequeñas, como es el caso que te contaba ahora del llamado canario loco, la protonotaria, que usualmente llega en cantidades industriales, entre comillas, a los manglares cerquita de Barranquilla. Y la gente tiene por costumbre quemar esos manglares para sacarlos en carbón. Vemos en las noticias casi que cada año grandes incendios en el Parque Salamanca entre Santa Marta y Barranquilla, y ese es uno de los sitios de mayor congregación de aves migratorias en Colombia, porque vienen todos estos pequeñines, los paseriformes, que son como 9 familias, vienen 8 especies de patos, vienen varias especies de aves nocturnas, vienen muchas garzas, o sea, esta zona del Caribe colombiano es la puerta de entrada para todas las migratorias que vienen de los Estados Unidos. Entonces, unas llegan por las islas, saltando hasta Aruba, Bonaire y Curazao, y ahí entran a Colombia por el oriente de La Guajira, pero el resto, todas están entrando por el norte de Colombia. Entonces, estos incendios son fatales para la migración. Me faltó decir otros que son bastante numerosas. Las gaviotas y gaviotines son muchísimas especies que también vemos en esta zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta, del Parque Salamanca,
que son zonas bastante delicadas y que hemos tenido problemas con fuegos desde tiempo atrás todos los años. Vamos a continuar reflexionando con nuestro invitado después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Después de la pausa, nuestro invitado nos va a contar cuál considera él que son esas medidas que se están tomando en nuestro país para conservar los hábitats críticos para las aves migratorias. Ya regresamos.